So it begins. I drink your milkshake. Shaping Scottish! Hay de aquellos que siembran vientos porque cosecharán tempestades. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Do you bleed? Take that, you friggin' psycho! I am not seeking forgiveness. Bienvenidas y bienvenidos al quinto capítulo de esta segunda temporada de Cineasta en Alquiler y pues lo prometido es deuda. Si vieron mis redes sociales últimamente sabrán que este mes fue el cumpleaños número 60 del dividido y interesante Zack Snyder y como les prometí vamos a hacer un especial de 2 capítulos hablando de 2 de sus películas más infames y también populares. La primera será Sucker Punch, que dentro de unos días estará cumpliendo nada más y nada menos que 15 años de su estreno. Dios mío, estoy muy viejo. Pero bueno, como en todos los capítulos de Cineasta en Alquiler, no lo voy a hacer solo. Esta vez voy acompañado de 2 personas que ya nos han acompañado en 2 capítulos anteriores. Juliette Núñez, que estuvo con nosotros en los 2 capítulos de Frankenstein, tanto la versión de Kenneth Branagh como de Guillermo del Toro, que la pueden checar en el canal y fueron 2 capítulos muy chéveres, de los más vistos, de hecho, el año pasado. Y David Victorica, que nos acompañó en el 30º aniversario de The Rocky Horror Picture Show. Así que bienvenidos una vez más a Cineasta de Alquiler y quisiera preguntarles a David y a Juliet, ¿cuándo fue la primera vez que vieron Sucker Punch? Yo creo que fue hace bastante tiempo. La vi cuando estrenó realmente, como el momento de el auge sí, cuando la proyectaron en cine y todo. Y pues en lo personal a mí me encantó, o sea, hubo como match desde el inicio. Yo me acuerdo que yo la vi, pero por tele también, canaleando. En una de esas tantas noches en las que estaba canaleando, la vi. No me acuerdo en qué canal, la verdad no recuerdo, pero vi una parte, ponle tú como una parte del inicio, me atrapó. Yo dije, ¿qué es esto? Está como interesante. Pero tenía recuerdos muy difusos de más o menos de qué trataba. Por mi parte, yo también la alcancé a ver en cines. De hecho, yo ya era fan de Zack Snyder cuando esta película salió. La primera vez que supe de su existencia fue por un periódico que se llamaba Cinemanía, que ya no existe, pero era como una publicación que apareció como ahí en 2009, que las filmaciones de Sucker Punch habían empezado, era el próximo proyecto de Zack Snyder e iba a ser protagonizado principalmente por mujeres. Y yo recuerdo que un año después, como en 2010, estaba haciendo tareas del colegio y me topé con el tráiler. Y ese primer tráiler me atrapó y sigue siendo uno de los mejores tráilers que he visto en mi vida. Así que yo dije, sí o sí tengo que verme esta peli en cines. ¿Qué era lo que pasaba? Que en las pelis anteriores de Snyder yo no pude asistir porque yo era menor de edad todavía. Y pues la mayoría del contenido de Snyder de ese momento era para mayores de 15 años. Así que el fin de semana de estreno fui a verla en el centro comercial Centro Mayor, que en ese momento era un centro comercial nuevo y tenía salas muy grandes y con un muy buen sonido. Y fue la primera peli donde me tocó, por alguna razón, me tocó mostrar el documento de identidad, pues para comprobar que sí tenía 15 años, lo cual fue muy bizarro porque esta es como muy suave de cierta forma en el nivel de violencia a comparación de 300 y Watchmen, que eran las que él había hecho anteriormente. Y yo la fui a ver con mi hermana, de hecho. Así que fue una experiencia que fue muy bizarra porque la película creo que tiene una proeza técnica muy fascinante y hay algunos temas que es cierto que se arriesgaron a contar que no solían contarse de cierta manera en esa época, específicamente en Hollywood, pero aún así, y 15 años después, es una película que me divide bastante porque hay momentos en que la amo, hay momentos en que me gusta, hay momentos en que la admiro y hay momentos en que la puedo llegar a odiar. Es creo que el efecto Snyder que al final hay muchas cosas que lo dividen a uno con respecto a la percepción de sus pelis, pero eso hace que el discurso sea muy interesante porque esta es una peli que habla de, o sea, uno al principio la va a ver por el tema de que es acción cool, tenemos chicas con katanas, con metralletas peleando con robots, dragones, zombies de la Primera Guerra Mundial, samuráis mágicos, etcétera. Y
A la par, tenemos una historia que nos habla de temas bastante incómodos y horripilantes como el abuso y la violencia contra las mujeres. Pero quisiera preguntarles ahora, ¿cómo tal ha sido su percepción en estos años de Sucker Punch? ¿Y por qué la amas en el caso de David y por qué no la amas tanto como en el caso de Juliet? La amo en el sentido que también era muy fan de Zack Snyder, con The Watchmen, como que me había conquistado, como que estaba como muy inmerso en su propuesta audiovisual, con El Amanecer de los Muertos, digamos, como que fue como mi primer clic con él. Y ya cuando salió Sucker Punch, pues mezcla todo lo que me gusta, que es como el tema de los cabarets, el tema de la acción, del surrealismo, el tema como de la aventura. Y como que combinado todo esto, me llamó bastante la atención. Además de que la protagonista, Emily, ya, pues yo le seguía mucho la carrera como actriz. Digamos que pues para mí fue súper, no sé, tal vez icónica cuando ella participa en El Barco Fantasma. Y al verla acá con otro personaje un poco más dulce, no tan entre comillas siniestro como había pasado con... Ah, se me olvidó la otra peli en la que ella sale con Jim Carrey. Ah, Una serie Lemony de eventos Snicket. desafortunados. Sí. Entonces dije como, ok, eso puede ser interesante. Igual que Jenna Malone con, como Rocket, como que me estaba conquistando. No soy muy fan de Vanessa, pero que lo cual su personaje me cayó de anillo al dedo porque no es un personaje a mi manera de ver que sea querible. Entonces dije como, permite ver la peli, que el personaje de Vanessa es Blondie. Y ya a nivel estético, artístico, el diseño de vestuario, de como el tema del guión, el tema de cómo plantearon como los shows de las chicas, como una aventura inmersa dentro del mismo universo que en el que estaban, me parece espectacular. De igual manera, creo que tiene una de mis escenas favoritas en cine en general, que es el inicio, con la canción de Sweet Dreams, cuando pasa todo el tema de lo de la hermana y todo esto, o sea, me parece muy buena escena, cómo genera la atención, el juego de cámara, la planimetría y en general. Ok, bueno, a mí no me gustó. Bueno, o sea, es que no la odio del todo, que era lo que estuve reflexionando desde que vi por segunda vez la película. Creo que al inicio, con mis recuerdos difusos, tenía una imagen bien de la película, como que yo decía, no, es que es muy chévere porque era una aventura. Claro, uno la vuelve a ver ahora, ya como con todo el conocimiento que hay ahora, y yo dije, Dios mío, en la parte, a ver, yo no puedo decir de la parte visual nada malo porque realmente es muy buena, o sea, en eso, en la parte visual. En la parte técnica me parece genial. En eso yo no puedo decir absolutamente nada. En eso sí, magistral, ¿cierto? En el ritmo me parece que también está muy bien. En la parte visual, en la parte del diseño de vestuario, tengo ahí como un conflicto porque en la parte del cabaret se entiende mucho que es para, digamos, sobrevivir al fin y al cabo. Es su manera de sobrevivir y viéndose de esa manera. Pero ya cuando tiene, digamos, el atuendo principal, el de las aventuras, que es la colegiala, ahí es donde empiezo yo a decir, acá hay un problema porque yo entiendo la intención de Zack Snyder, ¿cierto? Vamos a criticar algo, pero vamos a criticar cayendo totalmente en eso, que es más o menos como lo que pasó con Cuties, ¿no? Como voy a criticar, pero voy a sexualizar menores. Entonces ahí es donde uno dice, aquí donde uno pone como, como la línea sin irse al fanservice, a que de pronto no se entienda que es crítica, sino que se entienda que es puro male gaze. Ese es mi problema con el segundo atuendo, digámoslo así. Y narrativamente hablando, a mí se me cae la película. Cuando ya llegué al final, dije, se me cayó. Yo dije, bueno, todo depende del final para que yo pueda justificar todo lo que ha pasado durante toda la historia, pero narrativamente hablando al final se me cae completamente y más porque después de ver la versión extendida, que eso yo nunca lo había visto, no, no, o sea, yo en ese momento me acuerdo que estaba sentada, o sea, estaba como recostada, me senté y yo, esto, no, no, lo que estoy viendo no, no puede ser real, o sea, no, esto ya es el colmo de los colmos. El último speech que da
creo que, bueno, la hermana mayor, no me acuerdo ahorita el nombre, pero la hermana mayor, em, no, no, me dio mucha rabia. O sea, realmente ahí yo dije, se me cayó la película, se me cayó completamente. Como les dije, mi percepción es más de... es un poco más dividida porque admito que esta no es de mis pelis favoritas de Snyder. O sea, la parte técnica siempre me ha encantado de esta peli. O sea, creo que en cinematografía es la que mejor se ha visto de Zack Snyder, porque siento que es muy variada. Se da a entender la diferencia entre el mundo real, el primer mundo de fantasía que es el cabaret, y el segundo mundo de fantasía que es toda esta mezcla de aliens, de, o sea, básicamente todas las fantasías de videojuegos que uno ha tenido condensadas en un mundo alterno donde estas chicas son guerreras que usan espadas, que usan metralletas, pistolas y pelean contra cualquier enemigo basado simplemente en la imaginación. Entonces, esto creo que fue uno de mis primeros acercamientos al surrealismo. Ya obviamente tiempo después pude ver el trabajo de maestros como David Lynch o Alejandro Jodorowsky que me ayudaron a entender un poco más cómo se maneja la narrativa surrealista dentro del cine, pero aún así siento que es una peli que tiene intenciones muy interesantes, pero que Snyder necesitaba un mejor guionista para poderlas condensar mejor, porque es la parte del guión la que siento que se cae terriblemente en Sucker Punch. Y creo que el cast de actrices, algunas me sorprendieron. Al igual que David, yo no era muy fan de Vanessa Hudgens, sino hasta ya años recientes cuando la vi en pelis como Spring Breakers o Tic Tic Boom y empecé a ver más allá de de ese prototipo de esa chica de High School Musical que me dio a entender que no, esta es una actriz que es bastante versátil y eso fue algo muy bacano explorar y pues yo también tenía un terrible crush con Emily Browning en esa época, desde Lemony Snicket obviamente y Barco Fantasma, entonces cuando la vi a ella de esta forma, yo era como el target perfecto para esta peli porque era una adolescente de 15 años que quería ver chicas peleando con robots y samuráis, pero lo que me pareció muy de shock y creo que lo aplaudo de cierta forma es justamente los temas oscuros que maneja Sucker Punch, porque esta es una peli que cuando se estrenó como PG-13, que es como para adolescentes y adultos, pero hay unas temáticas que no son tan distintas a lo que se exploran en cintas como la saga de Millennium de Steve Larson, que es justamente tener los códigos del thriller y del género para mostrarnos una temática horripilantemente real que es la violencia contra las mujeres. Pero también está esa contradicción. Es que esta película, y de eso lo hablamos con Arnold, que, que es el novio de Juliet y que también estuvo con nosotros en varios capítulos, que esta película es una contradicción, porque es una contradicción narrativa principalmente. Hay una intención de hacer una crítica, pero a la vez estás dándonos los códigos de esa misma crítica. Así que creo que una manera de disfrutar Sucker Punch como tal es si la piensas como una película de serie B que por alguna razón obtuvo un presupuesto gigante de 80 millones de dólares. Y siento que esa es como la vaina de Snyder. Él es un director que tiene una sensibilidad de serie B, pero que tuvo la fortuna de trabajar con los grandes estudios. Y por eso fue que luego obtuvo y pues estalló un poquito con el universo cinematográfico de DC. Pero aún así, yo creo que admiro mucho la peli en el sentido en que se tocan temáticas que en ese momento nadie se atrevía a hablar, porque esto fue unos años antes del fenómeno del Me Too y de las cancelaciones. Y a la vez que le dieron 80 millones a Snyder para hacer la película que quisiera. Mucha gente quisiera tener ese privilegio. Y cuando se hace de esa manera, muchas veces los trabajos menos interesantes de esos directores salen a flote, pero aún así son cosas que uno le gusta explorar porque son interesantes de ver y son cosas que uno no acostumbra a ver en el cine, especialmente el cine comercial. Por eso es que me pongo a pensar a veces y lo he pensado durante 15 años, si esta película hubiera sido hecha por un director que no fuera estadounidense, porque el cine norteamericano se entiende culturalmente bajo ciertos lineamientos, ¿ustedes creen que tal vez la película hubiera sido un poquito mejor recibida o tal vez la idea hubiera sido mejor ejecutada? No sé qué piensan ustedes. Yo creo que
que tal vez hubiera tenido otra propuesta tanto visual como narrativa si hubiera sido como desde otro director o otra productora en general. No sé si se hubiera pasado como una peli de culto, porque fue el efecto que tuvo Sucker Punch. Le fue pésimo en taquilla, pero se convierte en una peli de culto con el paso del tiempo, como le suele pasar a las pelis de serie B, curiosamente. Y realmente creo que de pronto hubiera pasado sin pena, sin gloria, tal vez hubiera ido mejor en taquilla, tal vez hubiera tenido una visión tal vez un poco más crítica o aterrizada, pero no hubiera logrado de pronto a pasar al otro lado de como peli de culto. O sea, es como sacrificar taquilla versus volverse peli de culto o cómo se maneja esa cuestión ahí. Que digamos a veces lo que le pasa, digamos, a Robert Rodríguez, como las pelis pasan desapercibidas en su momento en taquilla o en estreno y con el tiempo sí se vuelve como peli de culto. Pero tal vez a mí en lo personal, digamos como que sí entiendo como toda el problema de usar como em, caer en el cliché de usar simbología como muy sexy a la hora de estos personajes, como a qué costo, cuál es la necesidad. Sí, claramente es como, no hay como esa contradicción que mencionan. Y digo como que sí, ahí es como, es una década, 2010 donde no se está pensando realmente en eso, se está pensando en vender, se está pensando en que él se quiso aprovechar de toda la cuestión sexista de la cultura geek en los videojuegos. Y creo que hacía parte como de ese tipo de vestuario un poco transgresor y provocativo que construye como estos personajes. Mm, creo que si de pronto ese tema del vestuario y como la presentación de personajes hubiera caído en otro director, tal vez hubiera visto otra cosa y no sé si hubiera generado el mismo impacto que generó Sucker Punch con Zack Snyder. Bueno, yo pienso que, bueno, naturalmente esta peli bebe mucho precisamente de una concepción en videojuegos japonés y occidental, porque precisamente converge todo ahí, ¿no? La primera parte tenemos lo del samurái, pero lo mismo, es una visión occidental desde lo que nos han dado desde los videojuegos, porque precisamente es eso. Tienes una misión, tienes que recolectar ciertas cosas, tienes que luchar contra esto, pero es la visión occidental. Ahora, si tal vez una persona de el lado, digamos, oriental, yo creo que uno lo hubieran hecho tal vez con un poco más de respeto en el sentido de no son solo unos final bosses y ya, tal vez hubiera tenido algún background un poquito más profundo, tal vez ese maestro hubiera sido alguien em, que realmente hubiera tenido un peso narrativo mucho más fuerte. Los vestuarios, lo mismo, entendemos que es desde los videojuegos, que la colegiala, y precisamente esa imagen de la colegiala, así tal cual como lo es ella, viene mucho de Japón, ¿no? Como en Japón hipersexualizan personajes en el mundo de los videojuegos, por lo que David decía, porque quieren vender, ¿no? Porque necesitamos atraer más público. ¿Qué le gusta al público masculino? Le gusta ver a chicas colegialas de faldas cortas. Dándole en la jeta a varias gente. Tenemos, no sé, de King of Fighters, ¿no? Entonces, ¿cuántos personajes en The King of Fighters no hay sexualizados que combina precisamente esta visión japonesa con un vestuario increíblemente revelador? Y eso, digamos que, y es un debate que también se tiene mucho en los videojuegos. Al inicio se hizo eso para, digamos, mantener contento al público masculino, pero ¿qué pasó? Que mucho público femenino comenzó a llegar también, ¿no? Porque, y esto es algo muy curioso, es cierto, están sexualizados y todo, pero de pronto a las chicas, nos, bueno, me pasaba a mí, yo decía, "Ve, pero está linda, pero está linda, yo también voy a escogerla porque pues está linda, ¿no?" Entonces, eso también empezó a atraer un poco el público femenino, obviamente no en un porcentaje tan grande, y ahí es donde los videojuegos empezaron también a cambiar, a decir, bueno, si tenemos ahora público femenino, pues ¿cómo hacemos para que no raye precisamente en eso, en lo sexual? Creo que Snyder era muy consciente de eso, era muy consciente de eso haciendo esta peli, pero sí, cayó en esa, lamentablemente cayó, o sea, buenas intenciones, pero cayó en la contradicción de decir,
bueno, voy a agarrar a la colegiala y voy a imaginarme a las soldadas más sexys posibles para, para ponerlas en situaciones así, incluso en una situación medieval. Em, Porque pues igual también hay que vender, ¿no? Lo que decía ahorita. Bueno, hay que vender, sí, y voy a agarrar esos códigos de pronto de antes para criticarlos, pero lamentablemente no, caímos en lo mismo, ¿no? Entonces, sí, creo que de buenas intenciones está hecho el infierno, pero bueno, es lo que hay, o sea, es lo que hay. Yo igual, o sea, lo entiendo y pues luego ya cuando, porque Arnold también me dijo, no, pues mira, es que él tenía esta intención y yo, qué lindo, ¿no? Pero pues no salió muy bien que digamos esa intención. Ahí tocas un punto muy interesante, es justamente cómo se integró más el público femenino dentro de la cultura geek, que justamente en el cómic, en el anime, manga y videojuegos se vio una versión más sexualizada de los personajes femeninos, pues usando el male gaze. Una de las cosas que me parece más fascinante 15 años después es que la mayoría de personas con las que he hablado y que les ha gustado la peli son principalmente mujeres. Y esta peli fue acusada de misoginia, de sexista, de todo lo que está malo en con respecto a a la manera como se muestra a las mujeres dentro del cine. Entonces quisiera preguntarles por qué creen o qué teoría tienen acerca de que por qué las mujeres tienden a gustarle más Sucker Punch y los hombres tienden a odiarla un poco más. Obviamente hay mujeres que odian esta película, hombres que aman esta película, pero en este caso sí me parece muy interesante eso. No, yo entiendo muy bien por qué, y es porque también, bueno, la buena intención, y yo creo que ahí está el corazón de la historia, está en la solidaridad femenina. Ahí es donde de pronto yo digo, eso es lo que a mí me mantuvo como muy contenta, ver cómo las chicas se apoyaban en una situación tan horrible, ¿sí? Esta parte de la solidaridad entre ellas, aunque luego pues sí hay una traición, pero digamos que es una traición relativamente inocente con lo mismo, buenas intenciones. em, Me parece que eso es lo que hace que uno como mujer, uno quiera que a ellas les vaya bien, uno quiere que todas pues logren salir de ahí, uno quiere que pensan a los voces para que agarren esos elementos y puedan huir, porque yo de mujer, claro, veo todo el apoyo femenino que hay, veo cómo todas trabajan entre ellas, veo cómo se defienden entre ellas y yo digo, sí, o sea, a veces cuando uno está en situaciones tan vulnerables, uno solo puede contar con otras víctimas que también están pasando por una situación similar, ¿sí? Digamos, algo que yo quería decir es que narrativamente hablando, esta idea me parece que está mucho mejor trabajada en el videojuego de Alice Madness Returns. A mí, ahí, o sea, yo creo que eso era lo que Zack Snyder de pronto quería decir, pero se le fue, se le fue un poquito como por otro lado, porque igual también Alice Madness Returns habla del trauma, habla del abuso, y la diferencia que era precisamente lo que quería contar es que para muchas chicas Alice es un personaje terriblemente heroico al mismo tiempo trágico, porque está sola, a diferencia de aquí, digamos, en Soccer Punch. Están todas, se sacrifican. Una recibe la puñalada por el equipo, varias mueren pues debido a una traición, pero eso no quita que durante todo el camino se hayan estado apoyando entre ellas, mientras que en el videojuego Alice está sola con sus delirios, está sola pasando por una situación de hecho muy similar a la de la protagonista aquí en Soccer Punch, por no decir que casi igual, casi, pero... Estamos aquí también, ¿no? Ahí la línea, porque me parece que Alice me representa mucho mejor el trauma y tiene mucho mejor y tiene más sentido narrativamente hablando por todos los mundos a los que atraviesa. Porque aquí yo decía, es que los guiños a los videojuegos están chéveres, se ven, son chéveres, pero no entiendo por qué ella está metida ahí. O sea, de pronto, ¿qué? Si en la casa le gustaba jugar videojuegos, digo, claro, tiene mucho sentido. O de pronto la hermana, es más como, porque sí, porque los videojuegos son chéveres. Y pues ya, o sea, es como, ok, pero yo personalmente creo que es por eso. Ah, bueno, otra cosa. Hablando de lo de Kino Fighters, yo decía que muchas de las chicas, como yo, escogemos personajes que se ven bonitos, ¿cierto? Porque también nos gusta vernos representados así como, bueno, es una mujer fuerte, es una mujer guerrera, es una mujer que es echada para adelante, pero sin perder la feminidad, ¿no? Sin perder de pronto eso. Y yo creo que eso también puede llegar a que las mujeres nos gusten.
pero lamentablemente entonces tenemos a los hombres que pues lo ven ya con otros ojos, ¿no? Entonces, ujú. Estoy de acuerdo en muchas cosas. Realmente como que siento que es una manera fácil de cautivar un público femenino por la razón de que las protagonistas son mujeres. Sus problemas no giran alrededor de conquistar un hombre o girar como accesorio de la aventura del personaje masculino. No, aquí la aventura y el problema es de personajes femeninos. Entonces creo que eso fue muy interesante para el momento en el que sale como de que si miramos pelis de aventura como, no sé, Indiana Jones, Agente 007, como siempre hay una mujer, o es la femme fatale o es el accesorio. Entonces acá ellas tenían su propia historia. Entonces creo que es una manera de cautivar y señalar una problemática que hay en el mundo, pues, de las mujeres en general, que de pronto a algunos hombres no les gusta aceptar o que se los echen en cara y que sí que están sexualizando o que para ellos es normal pedir el beso sin consentimiento o este tipo de acciones que pueden pasar entre las personas que se naturaliza y se habla muy poco realmente. Es como, oye, pero pues si tiene una falda corta, ¿por qué no la puedo mirar con deseo? No, cabrón, es como, es una cuestión de respeto, todo bien, pero eso no te da acceso o un permiso a acceder al cuerpo de ellas, que es como de pronto tal vez la crítica que Zack Snyder lo quiso mostrar, muy subtextual de una u otra manera. Eso como en lo que yo creo. Me gusta que muestra personajes fuertes sin dejar atrás como lo que mencionas y también hay como una cuestión de mostrar diferentes feminidades. Recuerdo que Rocket es como la chica machorra del grupo y aún así se ve muy femenina. Es uno de mis personajes favoritos con su onda medio enfermera que recibe la puñalada pues por el equipo. Como que esa camaradería entre ellas funcionó bastante, quitando como el tema de la traición que digamos hace parte de la historia, del drama de ellas. Incluso Madame Gorsky, que el personaje me parece súper cool, las ayuda desde donde ella puede. Entonces es como este burdel donde ella sabe que las quiere proteger en el momento de personajes masculinos que les da tips para poder sobrevivir en este universo. Ya a nivel personal, como David y todo, pues en paralelo a realizar audiovisual, pues también hago drag y digamos que uno de mis primeros acercamientos al drag es también el mundo del burlesque y el cabaret y ver esto fue como una cuestión donde unía diferentes cosas que me gustan, que es el cine, la aventura, el burlesque, el cabaret y yo dije como esto está súper divertido y donde en el momento que las chicas tienen que mostrarse sensuales para conseguir como los elementos para poder escapar, es la aventura, o sea, realmente no se quedaron en el baile sexy de las chicas, sino insinúan algo y pasamos a corte a pelear en la Primera Guerra Mundial con estos alemanes medio zombies. Entonces sí, como que esa parte creo que pudo generar match con un público femenino donde, ok, no son sexys, pero no las quiero ver bailar, sino las quiero ver enfrentar a estos villanos y derrotarlos, que pronto el público masculino esperaba como, bueno, ¿y dónde está realmente el protagonista masculino? Porque de hecho el enfermero es un cabrón completo, aunque me encanta y uno dice como, ok, interesante, en la versión extendida sale cantando Drunk is a Love con Madame Gorsky y es una de mis canciones favoritas y yo que como, estás mal, David, estás mal, pero la canción está bien". Y como que creo que estas propuestas pudo tener un poco más de empatía con el público femenino que con el masculino, y tal vez porque les echaban en cara de muchas falencias que tienen haciendo un videojuego o morboseando un personaje ficticio, y acá se los estaban echando en cara como, mira que no es tan bonito. Sí, de hecho eso está ejemplificado en el personaje de Oscar Isaac, que es nuestro antagonista principal, Blue Jones. Esta fue la primera peli que vi de con Oscar Isaac y yo dije, wow, este man es tremendo actor, quiero verlo en más cosas. Porque es un tipo que se hace odiar muchísimo, pero en ningún momento tú sientes que está sobreactuando, no sientes que está exagerando, sino que se siente muy de acorde a las temáticas que se quieren tocar acá. Y hay una línea que me parece bastante perturbadora ya casi al final de la película donde dice que yo me siento como el niño que tiene todos sus juguetes dentro de la cajita y todos tienden a jugar con mis juguetes excepto yo y que luego conlleva una breve pero importante confrontación con Baby Doll que donde finalmente o sea, ella lo ataca, se defiende y le dice que nunca me vas a poseer. Entonces, esos son como momentos en que uno dice,
o sea, es un verdadero terror ahí porque tristemente hay gente como Blue Jones en este mundo. Gente que detrás de esa fachada de caribonito, de buenas intenciones, es una persona que es capaz de matar a cualquiera por su propia ambición y también por imponer su poder y su estatus dentro de una sociedad. Y es horripilante, la verdad. Y creo que Oscar Isaac hizo un tremendo trabajo. Porque, listo, no tuvimos una pelea gran final como mucha gente esperaba con un boss final, sino que el final es bastante oscuro porque nos adentramos ya en el mundo donde ellas están reprimidas, entonces tienen que encontrar la forma de salida ahí. Ya no hay un escenario donde ellas tienen las armas, sino que ya con lo que pudieron obtener tienen que escapar. Y siento que para un aficionado a la acción tal vez sea un poquito anticlimático, pero siento que es muy distinto y refrescante con respecto a una película de acción. Y creo que para la temática de la película era necesaria. Ahora que en la versión extendida tengamos la escena del High Roller, ese sí es un poquito más complejo de hablar porque es como, o sea, yo disfruto los cortes extendidos de las pelis de Zack Snyder, o sea, yo me puedo ver el de Watchmen mil y un veces y lo amo, puedo verme el de Snyder Cut de Justice League y me puedo aguantar esas 4 horas sin ningún problema, pero creo que el corte extendido de Sucker Punch es como, o sea, es curioso por ver como el material adicional, pero tampoco es que aporte mucho a la trama, a excepción de esa última escena con el High Roller. Eso sí, una de las cosas que debo admitir es que esta es una peli que tiene una edición muy interesante, especialmente la manera como se juxtapone los diferentes escenarios por medio de la música. Y es que la música es ese elemento que incluso la gente que no le gusta esta peli eh, tiende a admitir que es lo mejor de la película, porque aquí se toman canciones ya preestablecidas que en este caso son arregladas por Marius de Bryce, creo que se pronuncia así, que fue uno de los que hizo la música también de Moulin Rouge, que también tenemos un capítulo acá en el canal para que lo puedan checar. Entonces, quisiera preguntarles ya como para ir cerrando, ¿cuál es la canción que siento que mejor se usó dentro de esta película y cuál es la escena que ustedes más disfrutaron de Sucker Punch? Fuerte, fuerte porque disfruté como toda la música en general que emplearon. Yo diría que entre mis favoritas está Sweet Dreams y la de Björk, Army of Me. Entonces creo que es muy buena, muy buen montaje incluso con la escena de acción con Björk. Y una escena favorita. mm, Yo creo que curiosamente al final, cuando Baby Doll va a escapar y se da cuenta que ella es el último elemento y que la historia realmente no es de ella, sino de Sweet Pea. Entonces creo que ese momento de revelación donde ella entiende, pues el montaje en la versión original está con la lobotomía y con toda esa cuestión del gran apostador y demás. Me parece como una de mis favoritas en general, aunque pues hay varias como que me parecieron, o sea, a nivel de montaje, a nivel estético o de edición, que a ver, digamos, la de la cocina con la puñalada, a mí me parece súper desgarradora y dramática y todo, y ya. Bueno, a mí me gusta mucho también la escena donde está Army of Me, la de Björk, sí, me parece espectacular a mí. Esa me gustó mucho, esa me gustó mucho porque uno pues también te dice, bueno, vamos a manejar la historia así. O sea, ya es como que también haces ese pacto narrativo de decir, ok, listo, va a ser con música que vamos a entrar en este otro mundo y te va a gustar. Y uno dice, ok, como que esa idea me parece muy chévere. Que de hecho eso, bueno, yo decía que habían algunos elementos que yo de pronto no entendía como, digamos, o sea, no es como que yo escuché la canción de Björk, Army of Me y escuché en Samurai y pienso en samuráis, ¿no? Es como que, como que bueno, y de pronto digo, queda chévere, sí, obvio, pero narrativamente hablando es como que, bueno, ahí sí se me cae un poquito, pero hay otra escena que es bueno, creo que es la primera vez que vemos este mundo de los zombies nazis, que es precisamente con una canción en la cual la directora, bueno, psicóloga directora, va manteniendo el tempo con el palo, ¿no? Como que les va marcando el ritmo. Esa parte a mí también me gustó mucho.
porque, bueno, ahí de pronto yo digo, esa es la que más sentido tiene, que de pronto uno la escuche y uno, bueno, tal vez piense en algo así, pero tal vez eso. Yo sí difiero completamente con el final de la versión extendida. Yo, no, yo el final, o sea, yo en ese momento yo decía, ok, listo, te lo banco, te lo creo 100%, pero ya cuando llegamos al final, que esa es la parte que a mí me pareció como la más peligrosa, ahí es donde yo digo, ok, tu intención era esta, entonces ¿por qué me hace un final así? No, no entiendo. Que básicamente, y es que, a ver, hay dos mensajes muy peligrosos con ese final. Está el mayor, que a la final es quien le hace la lobotomía a una niña, a una niña diciendo, no, sí, me vas a dar todo de ti. Y la grumea en un momentico y le aplica todo el poder de hombre con dinero y demás, pero es porque tú quieres. Ay, no, por Dios, yo esa parte sí la odié porque, a ver, está la metáfora, la metáfora visual de, ok, vamos a pasar básicamente por la pérdida de la inocencia completa, pero lo que está pasando en la realidad es que está perdiendo todo de sí misma. Y entonces es porque ella, entre comillas, lo está consintiendo. O sea, las lobotomías se consentían porque entonces ya no hay otra solución sino olvidar. Eso es lo que a mí me parece muy peligroso de ese final. Que, o sea, yo cuando lo estaba viendo, yo estaba como, no, no, por favor, no. Y luego para mí se pone peor con el discurso que da con la huida, ya cuando está en el bus y que empieza como a decir, no, pero es que tú tienes el poder, es que tú lo puedes lograr. Ah, claro, es que la víctima es quien puede, siempre uno tiene todas las herramientas, como nunca se me ocurrió. Eso es lo que a mí sí me molestó. El montaje está chévere, eso sí, pero... Y más porque ahí es donde uno ve el conductor, que también estaba metido en todo este mundo de ensoñaciones, ¿no? El conductor, quien le ayuda a escapar a ella. Y uno dice, ah, claro, él era el capitán, él era el que esto, pero o lo mismo, narrativamente hablando, bueno, ¿y el que hacía ahí? Si apareces hasta el final y solo una de las chicas lo ve. Y es como, bueno, ok, supongo, pero si no, yo sí, el final, digamos que el final del cine normal, digámoslo así, es un poquito menos conflictivo porque al menos uno dice, ok, listo, la botomizaron, digamos que ella entregó como todo este conocimiento para que una de ellas lograra escapar y ayudar precisamente a liberar todo este trauma, ¿no? Pero no sé, o sea, la versión extendida para mí es increíblemente problemática. O sea, entiendo por qué lo eliminaron después de que lo dije. Ah, ok, sí, claro, entendido completamente, 100%. Dice que supuestamente hay otra versión que está ahí escondida como en las bóvedas de Warner, que Snyder lo mencionó una vez en una entrevista, como que esta es una peli que le tocó, y es entendible el por qué le tocó hacer muchas ediciones, porque la temática, y imagínense, en esa época donde gente como Harvey Weinstein estaba como en su máximo poder, pues lo problemático que podría ser estas temáticas que toca Sucker Punch. Yo la verdad no sé si una otra reedición de esta peli realmente la vaya a mejorar como tal, porque creo que también de los problemas está dentro del guión y pues Snyder es un tipo que siempre siento que ha tenido buenas ideas, pero él necesita mejores guionistas. ¿Por qué la gente, por qué yo por ejemplo, yo por qué amo tanto, no sé, eh, Amanecer de los Muertos, 300, Watchmen o incluso la Justice League, la versión extendida? Porque siento que había un buen guión detrás de esas pelis. O sea, Snyder se concentraba en la parte técnica en la que él siempre ha sido muy eficiente, pero las ideas, incluso algunas ideas que él decía, como que las tomaba el guionista y el guionista decidía si las ponía o no, pues a favor de la historia. Y eso creo que también ha sido un problema porque Snyder se ha sentido como medio atascado en sus producciones. Aún así es un cineasta que siento que es muy fascinante de ver porque se atreve a hacer algo distinto con los códigos del género y cuando la embarra totalmente como en Rebel Moon, que es así, es tal vez de las peores películas que he visto. O sea, Snyder yo te puedo defender muchas veces, pero Rebel Moon sí no, es una película muy, muy mala. Pero aún así
tengo mucha curiosidad con qué sale porque ahorita, el año pasado, grabó una peli llamada The Last Photograph aquí en Colombia y va a ser como un thriller de acción, como una escala más pequeña. Entonces, tal vez eso pueda ayudarle como volver a centrarse un poquito más como autor, porque siento que tiene buenas ideas y lo que falta es un buen guionista o un buen productor que le diga que no. Entonces, es como sí, es ese debate eterno entre realmente si le podemos dar al artista total libertad creativa o necesitamos ese objeto inamovible que es la producción para decirle qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Obviamente hay momentos en que sí funciona y hay momentos en que no tanto. Pero siento que es muy fascinante hablar de esta peli aún con sus problemas porque es justamente eso, una versión casi anárquica de un artista que tuvo la intención de hacer una crítica, se estrelló un poquito en eso, pero yo prefiero ver un artista que lo intenta en vez de un artista que se queda callado y no hace absolutamente nada al respecto. Y pues creo que después de todo el escándalo de Harvey Weinstein y del Me Too y todas estas acusaciones y toda esta gente que empezó a ser cancelada, muchas mujeres también empezaron, porque también dentro de la industria de los videojuegos también se vio mucho este tema de muchos autores acusados de abuso y de acoso, pues muchas mujeres también empezaron a ver esta peli con una mirada distinta y empezaron a apreciarla un poco más. Entonces, bueno, quién sabe si en unos 15 años nos cambió la perspectiva, pues porque también nosotros cambiamos con respecto a eso. Tal vez yo la termine odiando o yo la termine armando más, o tal vez en unos 40 años alguien escriba un ensayo diciendo que esta fue una obra maestra incomprendida. La percepción hacia un producto audiovisual siempre va a cambiar constantemente y pues eso es inevitable porque las generaciones van cambiando y todos somos muy distintos. Aún así, siento que eso es una peli que yo vuelvo a ver generalmente porque tiene un gran uso de la música, tiene unas espectaculares escenas de acción, técnicamente está muy bien hecha y el CGI todavía se mantiene muy bien después de 15 años. O sea, esta peli salió un año antes que Linterna Verde y Linterna Verde tiene un CGI de porquería. Entonces, esta todavía tiene una capacidad técnica muy, muy impresionante y bueno, yo creo que es una peli que incomoda, sí, pudo haber sido mejor, total, pero es una película que aún así siento que es fascinante, aunque a veces me saque canas por algunas inconsistencias. Pero bueno, unas últimas palabras acerca de Sucker Punch como tal. Siento que fue, bien lo mencionas, una propuesta arriesgada para muchas cosas, una denuncia que si fue efectiva o no, da de qué hablar. O sea, puso el tema sobre la mesa, creo que eso es importante. Creo que a mi manera de ver como el hecho que escogiera el tema del cabaret y el burdel y el burlesque en general, es como una manera propia de adueñarse de la propia sensualidad en función a uno mismo y no en función a un tercero, que es finalmente de una u otra manera lo que hacen las chicas. Y, y nada, o sea, creo que es una peli que por lo menos o la odias o la amas, pero en general y no pasa, sí, como que no pasa desapercibida en comparación a otras producciones que pueden tratar problemáticas, bien sea esta u otras, de una manera un poco más seria y no lograr nada. Entonces pasaron sin pena ni gloria. Entonces creo que es como una peli que hay que ver, bien sea para odiar o para amar, pero que hay que disfrutar como desde un lado o técnico o narrativo o estético. Entonces creo que tiene un algo que aportar. Bueno, yo diría también, bueno, como todas las películas, porque esto sí yo creo que aplica para todo. Nosotros acá pues estamos dando nuestro punto de vista, pero pues siempre es la invitación a que todos los espectadores la vean y pues se armen su propia opinión, ¿no? Obviamente también es muy importante. Hay que darle la oportunidad, sí, yo le daría nuevamente la oportunidad. Em, Tal vez a la versión normal, tal vez no vería la versión extendida, yo, porque sí quedé un poquito como enojada con algunas partes. Pero sí es cierto, se valora mucho la intención, tal vez es como tratar de mesurar un poquito qué quieres contar sin caer en esos clichés también, eso también me parece importante. Y algo que sí me pareció muy chévere, yo como amante de los videojuegos también, que pues, o sea, yo amo en general todas las historias en todas sus formas, videojuegos, películas, teatro.
em, obviamente literatura. Algo que sí me pareció muy valioso es, ok, ¿cómo armo yo esta historia tomando ciertos tropos de los videojuegos, ¿sí? Manteniendo a estas chicas como protagonistas y manteniendo también como esta ilusión de, pues, de los videojuegos, de, bueno, mira, te vas a enfrentar a un zombie nazi y te va a gustar. Te vas a enfrentar con un dragón grande y te va a gustar. Y tienes que vencerlo y tienes que saltar de un helicóptero. O sea, me parece que toda esta idea de este mundo ficticio de los videojuegos está muy bien hecha, pero siento que de pronto no corresponde mucho como, o sea, siento que chocan un poquito con el tema del cabaret. Sí, es como que yo siento que tal vez la parte del cabaret se hubiera podido explorar un poquito más, o al menos darnos algunos elementos para decir, claro, mira, estamos en este mundo de medieval porque, no sé, porque es que a Rocket le encantaban las historias medio, algo así, o sea, algo al menos para que yo diga, claro, ok, ahí armo la conexión de pasar de el mundo uno, el cabaret, al mundo 2 porque el mundo uno a la final es como cómo sobrevivo al trauma de estar metida aquí, y el mundo 2 es como yo me vuelvo la protagonista de esta historia. Entonces, eso es algo que a mí de pronto sí me hizo falta un poquito, pero igual valoro mucho la intención, sí, se puede hacer mejor, sí, también en la parte técnica, 10 de 10, y de pronto es como, no sé, o sea, ahí sí no sé, porque esta parte sí no lo sé, si él de pronto también tuvo como un vistazo femenino, sí, de pronto como para decir, oye, sí, mira, esto así, así, o si de pronto, como casi siempre pasaba antes en la industria, si eran solo hombres viendo pues como, ay, sí, bueno, hagamos esto. No sé si de pronto también le hizo falta como ese vistazo de una chica para, o varias, de pronto una guionista tal vez, para de pronto decir, ah, mira, tal vez podríamos hacer esto o lo otro, porque al inicio, como lo decía David, también me parece que es un gran inicio que te atrapa de una, es como, uy, Dios mío, esto es horrible, ¿qué va a pasar después? Y llega al manicomio y uno dice, por Dios, esto no se va a poner peor. Y uno, claro, entra como en eso de yo quiero que le vaya bien a ella. Y por eso también el final, a la final termina siendo un poco triste, ¿no? De bueno, yo prefiero eso olvidar, prefiero olvidarme a mí misma por completo, porque así al menos una de nosotras puede liberarse. Así que esas son mis conclusiones finales de Soccer Punch. Sí, generalmente la esposa de él, Deborah Snyder, es la que ha producido casi todas sus películas. Pero sí concuerdo en que tal vez le faltó al menos una guionista que le hubiera colaborado tal vez aterrizar un poco más la idea, porque de hecho muchos autores hacen eso. Hasta George R. R. Martin en su saga de Canción de Hielo y Fuego, él ha hablado con muchas mujeres porque en sus libros, que son ultra detallados, o sea, se detalla hasta de que cómo es la forma de los platos donde están comiendo las cenas. Pues es una historia que también trata temas como por ejemplo de la feminidad en épocas medievales, de por ejemplo cuando una chica llegaba con su primer periodo, pues ya técnicamente era considerada fértil para casarse y para procrear. Entonces, muchas mujeres han apreciado mucho eso porque también se nota una investigación y que realmente ha consultado con personas, no solo mujeres, sino también gente que ha tenido como discapacidades físicas, porque hay personajes que también tienen discapacidades dentro de esa historia. Entonces creo que en el caso de Sucker Punch sí les faltó un poquito más de consultarlo o tener una guionista como tal. Y si una peli de estas se le hiciera una nueva versión, yo creo que una persona como, no sé, como yo iba a decir, no, Coralie Farjad, que hizo La Sustancia, yo creo que tal vez aprovecharía mejor esta idea y haría algo mucho más salvaje todavía, pero aún así entendiendo un poco más los códices. Y creo que Venganza al Más Allá o Revenge, que fue su primera peli, que es también un thriller de acción que habla, que es como el subgénero del Rape and Revenge, que es de serie B, pero que ella usa esos códigos del male gaze y el female gaze y da algo que es bastante interesante y que la destaca más allá de ser otra simple película de explotación. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes, David y Juliet, por haberme acompañado a celebrar estos 15 años de Sucker Punch. Para los que están oyéndonos o viéndonos desde YouTube y YouTube Music, ¿qué les parece esta película? Cuéntenos ahí en los comentarios. También recuerden darle like, comentar y suscribir.
porque cada semana estamos con capítulos nuevos. Entonces la próxima semana pendientes porque tendremos el 10º aniversario de Batman versus Superman. Uf, va a ser épico ese capítulo y bueno, un abrazo muy grande a todos los que se están conectando para más 15 años de Sucker Punch. Gracias una vez más por acompañarnos en esta segunda temporada. Recuerden que todos los capítulos se van a estar publicando principalmente los viernes en nuestros canales. Y bueno, antes de irnos, David y Juliet, ¿dónde los podemos encontrar en redes sociales y qué se viene próximamente para ustedes? Me puedes encontrar en Instagram como la red que más manejo, como Victorica con K. Y espero vernos pronto. He estado trabajando como en nuevos proyectos, a ver si, quién quita que nos podamos volver a ver en algún festival o en algún proyecto con bastante horror y diversión. Bueno, a mí me pueden encontrar como Jazz by Cat en Instagram, que es la principal. Jazz como el género, by con B larga y cat como gato, Jazz by Cat. ¿Qué se viene? Yo espero próximos análisis en Cine Efervescente, que es donde yo escribo mis análisis. Tal vez uno sobre Bugonia y la sátira, que sé que a Bugonia no le fue muy bien, así que quisiera de pronto como reivindicarla un poquito porque me parece que el género satírico igual puede contar bastante y espero, espero también que podamos, que ya luego les pueda contar un poco más sobre la novela en la que estoy trabajando. Entonces, eso es lo que se viene por mi parte. Más análisis y un poquito más de literatura. Y por mi parte me pueden encontrar como J. Cárdenas Flix en casi todas mis redes sociales y también Cineasta en Alquiler tiene su propio Instagram. Muy pendientes porque ya en estos días se lanza el video de Me Tengo a Mí que hicimos para la artista Mudatra, entonces va a estar en las plataformas para que lo puedan checar y lo puedan disfrutar y también puedan apoyarlo. Un abrazo una vez más para todos ustedes. Cuídense, disfruten del mejor cine y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.